Voy a comenzar, presidente. Muchas gracias porque sabemos que ustedes han sido cordiales con este tema del tiempo. Siempre que el color negro más extremo con el color blanco más extremo tengan que chocar, en la naturaleza es imposible que surja un color distinto al gris. Y eso es lo que está pasando aquí en esta asamblea. Podemos decir si es gris más claro o gris más oscuro, presidente, pero efectivamente hay un color gris en torno a la asamblea y nos tiene a los panameños debatiendo y enfrentándonos cuando deberíamos estar dialogando y tratando de llegar a consensos y acuerdos comunes. ¿Por qué comienzo de esta manera? Ahí lo está reconociendo. ¿Por qué comienzo de esta manera? Porque efectivamente en la presentación que yo le iba a traer, pero se las expongo sin ningún problema y trato de resumirme a el tiempo que me ha dado para tales efectos la asamblea. Nosotros queríamos explicarle el punto de vista constitucional de por qué este contrato de ley no puede pasar por la asamblea. Y no es una discusión y un tema que tenga que ver con estar en contra de la empresa y extremo con los mineralistas o extremo con los ambientalistas. Es un tema, presidente y estimados públicos que está aquí presente, de que Panamá es un Estado de Derecho que tiene que regirse por lo que dispone nuestra Constitución, y en ese sentido la Constitución es muy clara en los aspectos que ella menciona. ¿Y qué es lo que ocurre? Que efectivamente la Constitución dispone en distintos articulados que efectivamente, ahí la reconoció porque ya no se mueve acá, quiere decir que ya la tiene reconocida allá en la pantalla. Dispone en el título de la Hacienda Pública claramente cuáles son los bienes del Estado. Y para no cansarlos, los recursos del subsuelo son patrimonio inalienable del Estado. Así lo dice la Constitución, y esta presentación se las voy a dejar pública en internet, en Presi, y así lo indica el Código de Recursos Minerales, y por lo tanto no hay forma de que sean enajenados. La figura del usufructo que se ha venido utilizando para tratar de darle no a este contrato, y este es un análisis de la facultad, sino a cualquier tipo de concesión que se dé de los recursos minerales, es inviable, presidente, de esta Asamblea Nacional, porque efectivamente el Código Civil que regula el usufructo dispone que el usufructo no es más que el uso de una cosa o de un bien ajeno. Entonces, cuando usted le dan el uso de un bien ajeno, ya sea un inmueble o un bien mueble, usted tiene que devolverlo en el tiempo determinado, solo con el desgaste consecuente de ese uso. Y si es un bien consumible, pues usted tendrá que devolver, según las normas del derecho, un bien igual al que usted utilizó. Le dieron 20 gallinas en usufructo, pues si se las comió, tiene que buscar otras gallinas similares y entregarlas. No puede existir un usufructo en el que sea imposible devolver al final del contrato al menos un bien igual o similar al que se le dio en usufructo. Y si usted le da en usufructo los bienes del subsuelo, no importa cuál mina sea, y extrae el cobre, y extrae el oro, y extrae lo que sea, a algún jurista que me explique cuando venza el contrato de usufructo qué es lo que va a devolver en un momento dado. Meditémoslo. Han torcido las leyes hace rato y por eso estamos en estas discusiones. El espíritu de la Constitución que yo les traigo y que es el análisis que hemos hecho los catedráticos de la Universidad de Panamá, no puede permitir, señor presidente, y el tema de que lo hayan hecho antes, porque ahora voy a caer en lo que declaró la Corte Suprema inconstitucional, ¿sí? No permite que la figura del usufructo pueda ser utilizada porque es imposible que esta empresa o que cualquiera, cuando finalicen 30 o 40 años y exista un orificio en la tierra, vuelva a rellenarlo de cobre y entregárnoslas tal cual estaba. Se consumió. Por eso es que el cobre es patrimonio del Estado. Y el Estado, dice la Constitución, sí puede perfectamente crear empresas mixtas o empresas estatales y llegar a acuerdos con otras empresas, como se ha hecho con Cable and Wireless y demás, para permitir la extracción de estos minerales, pero nunca, presidente, cediendo de ninguna manera la propiedad, porque no puede. Si el Estado pudiera vender sus minerales, no estaríamos en torno a un contrato de concesión administrativa. Se hubiera vendido y ya. Hay que leer el título de la Hacienda Pública y todo lo que esta dice para entender de lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante partir de esa premisa
porque de ahí vienen el resto de los problemas. Y el resto de los problemas, ¿cuáles son? Que efectivamente, ¿sí?, el contrato que estamos aquí nosotros debatiendo ya fue debatido, presidente, en esta asamblea. El colega y diputado Nelson Jackson era el presidente de la Comisión de Economía hace algunos años, cuando aquí se presentó. Y esta asamblea se caracterizó, y en ese momento yo era diputado, y fue rechazado en la comisión y votado en contra. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia se pronunció, y la Corte Suprema de Justicia dijo que era inconstitucional el contrato de concesión. ¿Pero por qué dice la Corte Suprema de Justicia que es inconstitucional el contrato de concesión? Entre otros aspectos, porque la Constitución indica en su articulado que este tipo de bienes patrimoniales del Estado tiene que ser dado mediante la figura de la licitación pública. ¿Me van siguiendo? Entonces no es una discusión de si queremos que se traiga o no, no, en este momento no. Esa discusión podemos llevarla adelante, presidente, en otro momento. Por eso hablaba del negro más negro y el blanco más blanco. Igual nos va a dar gris. El problema es que no se puede. ¿Y por qué no se puede? Precisamente por el tan elaborado y sustentado Estado de Derecho y Seguridad Jurídica. Si la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció y la Corte Suprema de Justicia en el 2017 falló, ya es un fallo ejecutoriado. Que quería mostrarlo, pero lo voy a hablar aunque no lo muestre. Resulta ser, y yo voy a hablar con nombre y apellido, que el bufete Morgan y Morgan presenta en el año 2017 una demanda de nulidad y pide que sea declarado inconstitucional, oigan esto, el fallo de inconstitucionalidad. Ministro de Ambiente, no sé si lo ha leído, yo se los traje, aquí los tengo, pueden sacarle copia. El bufete pidió que la Corte, que declaró inconstitucional el fallo, el contrato, declarara que era inconstitucional su propio fallo. Y adivinen qué hizo la Corte 4 años después, del 17 al 22, emitió otro fallo donde repeló al bufete Morgan y Morgan y le dijo que era totalmente una incoherencia, falta de respeto y fuera de lugar que intentaran con ese exabrupto dilatar el proceso de ejecutoria del fallo, porque tenía que ser publicado, ministro, en la Gaceta Oficial. Por eso es que ustedes ven que demoró del 17 al 22 y la Facultad de Derecho a la que yo estoy representando, en donde se han formado muchos de los juristas de este país y gran mayoría de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no puede dejar de pronunciarse, presidente. La academia tiene que ser escuchada. Es que esto no es una discusión aquí de que si a mí me gusta más el ambiente o el mineral, es que este es un país. ¿Y por qué la comisión presidida por el honorable Jackson rechazó ese contrato que ya se trajo a través de resolución? Porque violaba, ¿qué cosa? Una disposición de la Corte Suprema de Justicia. Y yo me voy a permitir, efectivamente, leerles aquí algunos aspectos que a mí me interesan, referente a los temas que yo estoy conversando en este instante, porque tiene que saberse que existen unas normas que las conoce bien el presidente de la comisión. El artículo 2557 y el artículo 2558 dice, ¿sí?, del Código Judicial: cuando un servidor público, al impartir justicia, el 2557, advierta que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir. Eso se llama, está hablando la academia, no Luis Barría, advertencia de inconstitucionalidad. Y dice el artículo 2558 seguido: cuando alguna de las partes en un proceso, cualquiera, ahí sí es cualquiera, advierta, arriba eran los jueces, ahora es cualquiera parte en cualquier proceso, advierta que la disposición legal o reglamentaria es inconstitucional, hará la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente. No tiene que ser por escrita, lo estoy advirtiendo hoy aquí a través de estos micrófonos.
hará la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente, quien en el término de 2 días, sin más trámite, elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia para los efectos del artículo anterior. Es decir, esta comisión puede seguir debatiendo, pero no puede fallar o decidir nada. No pueden votar, porque ya yo se los advertí. Y voy a seguir explicando. Habla la academia, presidente. No es para estar de un lado o del otro. Por favor, escuchen a quienes formamos, a los que hoy son jueces y diputados, muchos aquí. Es la academia la que habla, no Luis Barría. Yo soy político, sí, eso es público y notorio, pero yo soy catedrático por concurso de la Universidad de Panamá. A mí me preocupa altamente lo que aquí se está dando. Por eso la Facultad de Derecho. Ahora, si aquí quieren también desconocer a la Facultad de Derecho, que Dios nos haga reconfesados, porque no puede ser. Dice que ustedes deben seguir y dejarlo en estado de decisión. ¿Qué dice el reglamento orgánico de régimen interno? Yo no tengo que mencionarles todos los artículos, como no tengo tiempo y estoy midiéndome el cronómetro y me quedan 9 minutos. Las comisiones permanentes, adivinen qué, de la Asamblea Nacional son una autoridad. Aquí las comisiones, yo estuve aquí y presidí varias, pueden citar, ordenar conducciones. Usted lo sabe, ministro, porque usted fue diputado y mandamos a conducir a varias gente en su momento, ¿sí o no? Ordenar conducciones, ¿sí?, de particulares y de funcionarios. Por lo tanto, yo no estoy presentando la advertencia de inconstitucionalidad ante el Pleno para que no nos metan gato por liebre. Estoy imponiéndola aquí en la comisión. Debatan todo lo que quieran, pero en 2 días tienen que transmitir esto a la Corte y esperar a que la Corte se pronuncie. Y si la Corte se pronuncia, que yo no sé cómo la Corte, después de haber fallado 2 veces, va a decir ahora que esto sí es constitucional, bueno, lo será, y la Facultad de Derecho lo aceptará. Pero aquí hay que cumplir el debido proceso. Y si quiere que se lo ponga por escrito, presidente, no hay problema. Se lo presentamos por escrito, pero 3 veces ya he advertido la inconstitucionalidad y he leído lo que dice el código, y eso le aplica a todas las autoridades panameñas a las que se le ponga en conocimiento de que está siendo utilizada una norma. Y si viene la pregunta que va a venir, bueno, Barría, pero ¿cuál es la norma entonces que tú estás advirtiendo? Bueno, son 2 realmente. Como ya hubo un fallo publicado y el fallo cuando se publica indica que la autoridad competente tiene que cumplirla, muchos no saben que aquí el 19 de diciembre del 2022, ¿sí?, se emitió la resolución en el Ministerio de Comercio e Industria 2022-234, por la cual se da cumplimiento a lo resuelto por medio del fallo de inconstitucionalidad del 21 de diciembre del 17 emitido por el Pleno, pero nunca lo cumplieron. Cuando usted lee la redacción, es macarrónica y lo que tenían era que suspender inmediatamente y cumplir el fallo. Y no lo hicieron, pero esta resolución, esa es una de las normas que es inconstitucional. Pero la segunda, que es la más importante, y miren qué interesante lo que les voy a decir, que es la norma que está aplicando esta comisión, y por eso lo explico de esa manera, es que la comisión, adivinen por qué está debatiendo este proyecto de ley, ¿sí? Está debatiéndolo porque se aprobó la resolución de gabinete número 54, que es la resolución del Consejo de Gabinete por la cual se aprueba la concesión que la Corte dijo que no se podía aprobar por concesión. Entonces es inconstitucional. Punto. Es inconstitucional, porque si ya la Corte dijo que no podían seguir este camino, ¿por qué volvieron a seguir el mismo camino? Entonces yo estoy haciendo la advertencia de que la norma, ustedes no son culpables, presidente. Yo sé que ustedes no son culpables, pero ya tienen su salida. La norma en la que se están basando ustedes es inconstitucional y se los estoy advirtiendo. Pero miren, qué interesante. Resulta ser que esa resolución la firmaron todos los ministros, y los felicito, menos Milciades Concepción, porque él sabe que esto es inconstitucional. Milciades Concepción no firmó esta resolución. No sé, pero no lo firmó. Y tampoco lo firmó Giselle González. ¿Sí? Entonces, la academia ha venido aquí a recordarle también que dice el artículo de la Constitución
que se refiere a lo que le está o no le está permitido a la Asamblea Nacional. Y dice el artículo de la Constitución, ojo con esto, que se lo voy a leer taxativamente, 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que contraríen la letra o espíritu de la Constitución. Y ya la Corte Suprema de Justicia dijo que esto contraría la Constitución. Y ya lo saben. Si hacen esto, hoy son diputados como lo fui yo, pero miren, yo hoy no lo soy. Aquí se estaría cometiendo un delito. Y alguien que a lo mejor no soy yo, al día siguiente le va a presentar la denuncia en la Corte. Y mientras sea magistrado, la Corte lo verá. Pero yo no sé cuántos se reelegirán después de mayo del otro año aquí. Yo no me reelegí, me explico, porque yo estoy tranquilo. Pero aquí los 9 miembros de la comisión van a ser denunciados por violación y por delito. Entonces yo no creo que esto sea necesario. Yo no lo creo, honorables. ¿Sí? Esto no es necesario someter al país a esto, cuando aquí las cosas pueden hacerse bien y se puede hacer lo que la Corte dijo. Si la Corte dio la salida. La Corte no dijo que la empresa no podía, sino que era por licitación. Y yo voy a dedicar mis últimos 4 minutos reiterando por quinta vez la advertencia de inconstitucionalidad para que no quepa duda y sepan los medios de comunicación que en 2 días el presidente de esta comisión, no la Asamblea, porque es una autoridad, tiene que remitir esa consulta a la Corte. Y se la voy a poner por escrito. Que lo que le preocupa a los trabajadores, que yo los entiendo, porque la facultad es consciente, ojo con esto, somos institucionales, no estamos ni con uno ni con otro, estamos con el país. ¿Sí? No nos malinterpreten. Y si aquí los que estudiamos Derecho y los que formamos Derecho y los que enseñamos la Constitución vamos a permitir que estamos observando que están violando todo y no decimos nada, entonces somos también culpables. Y yo no voy a ser culpable de esto. Que se van a perder trabajo, que sea. Primero, la Facultad de Derecho, y lo dejo claramente establecido, no está pidiendo en este momento que se cierre la mina. Vamos a ser claros. Vamos a ser claros y serios. ¿Sí? ¿Desde cuándo, cuando la Fuerza y Luz, los que tienen más edad, pasó a ser IRRE, se perdieron trabajo? ¿Desde cuándo, cuando los norteamericanos dejaron el canal y pasó el canal Mano Panameña, se perdieron mano de obra? Es que aquí eso que le están metiendo otra vez tampoco es justo, señores. Aquí la facultad defiende que mientras esto se resuelva, la mina tiene que seguir operando, pero es el Estado el que por este fallo tiene que mantener esa operación hasta que se concluya qué va a ocurrir. Aquí ningún trabajador tiene por qué tener problemas en este momento. Vamos a ser justos con lo que estamos hablando. El otro elemento, porque lo hemos analizado en la facultad, Barría y las demandas. Bueno, y si la empresa demanda su derecho, ¿y qué? ¿Para qué no formamos los 2 minutos para finalizar 2 su minutos intervención. me quedan, lo vengo contabilizando. Cuando el canal no recibió no sé cuántas demandas y arbitrajes internacionales. ¿Y qué pasó? ¿Se murió alguien? Bueno, que la empresa demande. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que le gane la demanda al Estado. Y las demandas contra los Estados, ¿qué es lo que representan? Dinero. Bueno, tendrá que ver el Estado cómo cancela eso. Es que esa es una discusión que no tiene ningún fundamento real en meterle una legislación minera. Definitivamente hay un código de recursos minerales y definitivamente la Constitución permite la explotación de los recursos minerales. Esa discusión de si es cielo abierto, si no, dejémosla para otro momento. Ahora lo que está en peligro es sentar un precedente nefasto. Una corte que se pronunció y reiteró, y los 9 magistrados que se pronunciaron en el primer fallo, se había ido más de la mitad. Pero los 9 magistrados que le dieron en la cabeza al juez Morgan y Morgan son las magistradas que están hoy en día. Así como yo entiendo que esta asamblea, yo no entendería cómo el diputado Jackson va a votar a favor de esto si ya votó en contra. Yo no entiendo cómo los magistrados van a votar. Yo solo estoy planteando. ¿Por qué? Porque definitivamente, me queda 1 minuto, definitivamente son las mismas autoridades y la misma situación que nos llevó a la demanda de inconstitucionalidad. Así que para la academia, para no extenderme más, disculpen por los problemas técnicos, gracias a los técnicos que sé que dieron todo lo suyo. Mi presentación estará pública, ahí podrán verla con videos y todo. La academia, firme, convencida y con la moral que nos da ser los profesores que enseñan a los abogados de este país, le pedimos a esta asamblea que cumpla con lo dispuesto y efectivamente 25 segundos. Y efectivamente, ahí está, los 25 segundos.
y efectivamente terminen el debate hasta cuando tengan que culminarlo, pero no pueden votar porque si votan están cometiendo delitos y están violentando, y que consulten a la Corte. Gracias, buenas tardes, que Dios los bendiga y que todo sea por el fortalecimiento de la nacionalidad panameña. Gracias, doctor Barría. Una cuestión de orden, el diputado Alain Cedeño. Sí, buenas tardes. Sí, señor presidente, como bien es cierto, nosotros estamos aquí con el público y con los diputados, pero estamos en un primer debate. Yo sí quiero que debido a la intervención del catedrático de la universidad, se hagan las consultas legales con la parte legal de nuestra asamblea para lo dicho por el catedrático sea bien analizado y que podamos nosotros también seguir claros al respecto. Le pido eso, por favor, señor presidente. Continuamos.